Corporación Umbrella. Así nació y cayó el comienzo del fin. 241-260 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 241 2 de mayo de 1988, sede europea de Umbrella, París. En la sala de conferencias del ala oeste de la finca de Christina Henry, toda la junta ejecutiva de Umbrella estaba reunida alrededor de la gran mesa central, sentada en silencio en los sillones de cuero dispuestos alrededor, cada uno mirando con ansiedad a Lord Spencer, esperando su siguiente declaración sobre el tema en discusión. Spencer estaba sentado a la cabecera, con Sergei Mkvaryan y su secretaria Laura de pie detrás de él, con su bastón apoyado en el borde de la silla y un cenicero sobre la mesa frente a él. Sostenía un cigarro encendido en la mano izquierda que desprendía tenues columnas de humo mientras leía en silencio el periódico que sostenía en la derecha, recorriéndolo con la mirada tras sus finas gafas. La reunión de la Junta Ejecutiva tenía como objetivo debatir las medidas a tomar ante los problemas del proyecto Tirano, evaluar el rendimiento de las empresas públicas de Umbrella en su integración en la vida cotidiana de los ciudadanos, los sistemas legales y los gobiernos locales de todo el mundo, y analizar y revisar cualquier nuevo proyecto que se les hubiera presentado para su inspección. Uno de esos proyectos era el que estaba leyendo en su mano. Era un resumen detallado de un nuevo proyecto que se iba a llevar a cabo en los laboratorios Arclay para producir un nuevo tipo de bow. El personal de investigación de las instalaciones de Arclay quería ver si podían crear una nueva serie de bow utilizando el mismo método que para crear a los Hunters, pero usando ADN de insecto en lugar de ADN reptil. Dado que la serie Hunter era una combinación de ADN reptil y humano para formar un mutante híbrido a partir de un óvulo fecundado infectado con el virus T, creían que podrían desarrollar otro modelo mutante híbrido con el mismo método para que Umbrella lo utilizara, mientras que el proyecto Tyrant se veía retrasado por los problemas para encontrar huéspedes adecuados para convertirse en Tyrants. Por eso, Wesker propuso el proyecto Quimera a Spencer para que lo analizara y ofreciera su opinión experta sobre si debían desarrollarlo o no. Según el informe que tenía en sus manos, el personal de Arclay contaba con todas las muestras, la tecnología y el equipo necesarios para iniciar el experimento, y estaban listos para comenzar el desarrollo cuando Spencer dio la orden, ya que la mayoría deseaba abandonar el proyecto Tirano por el momento hasta que se les ocurriera algo útil para resolver todos los retrasos. Después de todo, el proyecto Tirano se había topado con un obstáculo enorme que les sería bastante difícil superar, ya que aún no tenían una forma real de producir tiranos efectivos debido a la falta de huéspedes que poseyeran la crucial sustancia química que Birkin había descubierto o la capacidad de producirla en grandes cantidades. Por lo tanto, la mayoría del personal científico de Umbrella esperaba pasar a proyectos mucho más rentables, como el proyecto Quimera, ya que no podrían avanzar con los tiranos hasta encontrar huéspedes adecuados. Pero todo depende de si logran producir bow efectivos a partir de este proyecto Quimera. No tiene sentido empezar algo si no obtenemos nada. Aunque no me preocupa que se lleve a cabo este proyecto. Necesitamos algo más que podamos usar en nuestra investigación de bow mientras se desmantelan los tiranos. Spencer olió su puro y le pasó el periódico a Christina. ¿Qué opinan de este nuevo proyecto?, preguntó, echando el humo al techo. Aunque Spencer no veía ningún problema con el proyecto Quimera sugerido y estaba más que dispuesto a permitir su puesta en marcha, aún necesitaba la opinión del resto de la junta directiva, ya que, si bien todos trabajaban para él con lealtad y cumplían todas sus órdenes, debían colaborar en todos los aspectos de las actividades de la corporación, lo que significaba que debían estar de acuerdo en cada detalle de cualquier novedad que se les presentara. De lo contrario, surgirían conflictos de intereses entre todos, lo que podría mermar la eficiencia de la investigación y el desarrollo del proyecto Virus T. Christina tomó el informe y lo leyó brevemente, recorriendo la página con la mirada a toda velocidad, antes de entregárselo a Takashi, que estaba a su lado. No veo nada malo en este proyecto. Actualmente, el proyecto Tirano nos falla y aún no hemos encontrado la manera de preservar la inteligencia de los huéspedes de forma más eficaz, para que puedan resistir los efectos necróticos del virus T y tengan la capacidad mental suficiente para comprender nuestras órdenes. Por lo tanto, nos hemos topado con un obstáculo bastante importante en nuestra investigación y los científicos a nuestra disposición aún no han encontrado una solución adecuada. Así que, si queremos retomar la investigación, necesitamos que el personal de investigación se centre en otra cosa.
Además, si el personal dice que puede hacerlo, no me preocupa que lo inicien, respondió con su habitual frialdad y brusquedad. Tras revisar el informe, Takashi se lo entregó a Bien y dijo: sin duda, nos vendría bien material de investigación y especímenes nuevos para el proyecto del virus T. Debido a los fracasos del proyecto Tyrant y a la falta de huéspedes adecuados para resolver todos estos problemas, nuestra investigación prácticamente se ha paralizado y apenas hemos recibido resultados nuevos en estos 2 últimos años. Y solo obtuvimos resultados valiosos hace 2 años de los laboratorios Arclay, gracias al Dr. Birkin, explicó, acariciando suavemente su anillo de sello con la mano izquierda mientras hablaba. Spencer asintió y miró a Sergei. ¿Tus agentes del monitor han encontrado nuevos OS para nosotros?, preguntó. Sergei negó con la cabeza. No, señor. Como sabe, señor, nuestros agentes también están destinados en organizaciones federales clave de todo el mundo, además de en nuestras propias instalaciones, por lo que tenemos acceso a las bases de datos de criminales y civiles, y podemos consultar sus perfiles de ADN para ver si alguno es lo suficientemente apto para convertirse en posibles huéspedes de Tyrant. Les pedí que realizaran discretamente comprobaciones de ADN en todas las bases de datos para encontrar a alguien que cumpliera con los criterios del proyecto Tyrant y su ubicación actual, pero apenas hemos encontrado huéspedes en ninguno de los continentes. Hay muy pocos huéspedes para el proyecto y los que se consideran aptos apenas cumplen los criterios de ADN, explicó. Spencer dio otra calada a su cigarro y se volvió hacia los demás miembros de la mesa. Entonces, no veo objeciones a permitir que se inicie el proyecto Quimera. Como Takashi ya ha dicho, no tenemos nuevos resultados ni WoW que podamos usar en la investigación del virus T, ni siquiera hemos comenzado a resolver ninguno de los problemas relacionados con la serie Tyrant. Por lo tanto, debemos reanudar nuestra investigación y que nuestro personal se recupere del proyecto. Por lo tanto, permitiré que se inicie el proyecto Quimera y que todos los resultados se suban a los archivos de datos de la Reina Roja para su posterior uso y especulación por parte de las demás divisiones. Mientras tanto, me gustaría que al menos una pequeña parte de nuestro personal científico siguiera trabajando en el proyecto Tyrant y ver si pueden aportar nuevas sugerencias que ayuden a resolver estos problemas que enfrentamos. ¿Alguna pregunta?, preguntó, dejando el tema sobre la mesa para su discusión. Nadie hizo el menor movimiento ni dijo nada para oponerse a la decisión de Lord Spencer durante unos minutos. El informe sobre el proyecto Quimera seguía circulando por la mesa. Los demás miembros lo leyeron brevemente hasta que quedó frente a Spencer, quien se lo ofreció a Laura para que lo guardara en la carpeta que llevaba, lo cual hizo bruscamente. Nkvarian y Sergei no le echaron un vistazo al informe, ya que estaban a cargo de apoyar las actividades militares de Umbrella, como el reclutamiento de tropas, los equipos de seguridad y el desarrollo de armas anti-WoW. Por lo tanto, nunca se preocupaban por los detalles científicos a menos que hubiera un brote en una de sus instalaciones y necesitaran investigar qué WoW estaban estacionados allí para informar a sus tropas sobre los peligros. Sin embargo, Bien no tardó en carraspear para llamar la atención de todos. ¿Pero qué hay de la financiación? ¿Seremos realmente capaces de financiar este nuevo proyecto si estamos gastando una cantidad considerable de dinero solo en la serie Tyrant? Es decir, todos sabemos que todo este presupuesto de investigación y desarrollo del virus T, por no hablar de sus 2 predecesores, el progenitor y el virus madre, es bastante exigente, con los costes de construcción, los honorarios de los empleados, los sobornos a los funcionarios, la compra de tecnología, las operaciones de eliminación y la adquisición de muestras. Y eso es solo en lo que respecta a las operaciones científicas, señor Spencer. No tengo ni idea de cuánto dinero estamos gastando para que sus 2 coroneles recluten tropas, las entrenen adecuadamente y desarrollen nuevas armas para los brotes de virus T, dijo, señalando a Sergei y Nkvarian, que estaban firmes con una mano anillada. Claxton suspiró. El dinero no es el tema de debate, Bien, afirmó en voz baja, mientras su voz se deslizaba débilmente por la sala como hojas en la brisa primaveral, con sus ojos oscuros fijos en el hombre corpulento tras su pañuelo. Dado que nuestra investigación se ha estancado con los tiranos, debemos encontrar la manera de reactivar el proyecto del virus T, y dejar que inicien nuevos proyectos es sin duda una buena manera de lograrlo. Incluso si los proyectos fracasan, podremos usarlos en futuras iniciativas como material de investigación para analizar en proyectos posteriores. Además, con el progreso de nuestra industria farmacéutica, no tenemos por qué preocuparnos por la financiación. Spencer asintió, sacó otro cigarro de su cigarro de plata y lo encendió.
Aunque algunos de estos nuevos proyectos pudieran resultar en éxitos tremendos y valiosos, mientras que otros pudieran convertirse en fracasos completos y rotundos, eso no significa que no puedan seguir siendo útiles a largo plazo como material de investigación o sujetos de prueba para un examen más profundo en proyectos posteriores. Todo lo que importaba ahora era obtener nuevos resultados, nuevos especímenes, nuevos WOW para usar y retomar la investigación, independientemente de si lograban o no producir WOW efectivos a partir de estos nuevos proyectos. De hecho, la mayoría de sus descubrimientos más recientes en sus proyectos sobre el virus T se habían realizado al reexaminar y realizar nuevos experimentos sobre fracasos previos. La hormona que Birkin había descubierto en esos 10 sistemas de inmunidad era un buen ejemplo, ya que solo habían podido encontrarla después de examinar constantemente todos los datos fisiológicos de cualquier huésped que entrara en la categoría 10. Otro ejemplo sería el nuevo modelo de tirano que el personal de Arclay tenía almacenado en éxtasis en la planta B4 de sus laboratorios, el T-002. Aunque algunos podrían considerarlo un éxito rotundo, su fuerza y velocidad en combate eran inigualables, y su resistencia al fuego de armas cortas era evidente, especialmente durante su fase de furia, cuando el virus T en su interior mutaba aún más tras sufrir suficiente daño y regeneraba sus heridas, haciéndolo más fuerte, rápido y violento que antes. Sin embargo, también se consideraba un fracaso catastrófico debido a las graves malformaciones necróticas que lo aquejaban, como la forma en que su corazón estaba expuesto desde el interior de su pecho, dejándolo vulnerable a ataques con armas de fuego. Todas estas malformaciones dificultarían que el propio tirano se hiciera pasar por humano, ya que sus labios se habían podrido y su mano izquierda había mutado en unas grandes garras, un arma formidable pero demasiado visible para ocultarla. Además, su inteligencia estaba demasiado degradada como para comprender órdenes complejas, lo que significaba que solo entendía órdenes simples como alto o ataque, pero incluso esas órdenes quedarían obsoletas para el tirano si éste entraba en estado de furia. Sin embargo, los Arclay aún lo tenían almacenado de forma segura, monitoreado constantemente por máquinas de soporte vital y sedado regularmente para evitar que se ahogara en su tanque, y lo usaban como base para encontrar un método adecuado para proteger el intelecto de los posibles huéspedes del tirano. Takashi chasqueó los dedos y señaló a Claxton. Ese es otro tema que deseo tratar en esta reunión. Nuestra situación actual en el marketing de medicamentos y productos farmacéuticos. Si me permiten, les invito a que vean la pantalla. Me gustaría que vean cómo está nuestra imagen pública, tanto en popularidad como en finanzas. Señorita Henry, por favor, pidió cortésmente. Cristina asintió levemente y sacó el pequeño control remoto de su bolsillo. Apuntó a la pantalla del proyector y pulsó el botón superior, lo que iluminó la pantalla con numerosos gráficos, números y sumas de cuentas bancarias. Takashi tomó el maletín que estaba junto a su silla, lo abrió y repartió varias carpetas a los demás miembros de la junta, cada una estampada con el logotipo octogonal rojo y blanco de Umbrella. Spencer abrió la carpeta que le habían dado y extrajo la primera hoja, leyendo las palabras e imágenes impresas antes de pasar a la siguiente. Por lo que pudo deducir, la carpeta estaba llena de información sobre uno de los últimos productos farmacéuticos que Umbrella había vendido a lo largo de los años. Todo, desde la productividad hasta la tasa de compra, aparecía en ella, junto con un mapa global con pequeños puntos sobre los países que mostrando dónde se vendía el producto y con qué velocidad. Takashi empujó su silla hacia atrás, haciendo que todos lo miraran, se puso de pie, caminó hacia la pantalla y se giró para mirar a los otros miembros de la junta, parándose a un lado de la pantalla para que todos pudieran ver lo que había en la pantalla sin problemas. Se aclaró la garganta ruidosamente antes de comenzar a hablar. Como sin duda todos sabemos, nuestra investigación sobre el virus T, como ha declarado bien, nos cuesta bastante dinero en cuanto a la contratación de personal, la compra de muestras y tecnología para nuestro trabajo, además de las demás operaciones de reclutamiento y entrenamiento de soldados, los procedimientos de eliminación, la construcción de instalaciones y el desarrollo de armas. Por lo tanto, necesitábamos crear una imagen pública que nos permitiera obtener más ingresos y tecnología sin levantar demasiadas sospechas. Por eso, Lord Spencer y Lord Ashford idearon la idea de establecer una compañía farmacéutica para que usáramos la imagen pública que ocultara nuestros trabajos más desagradables, ya que podríamos dedicar parte de nuestro personal a la producción de tratamientos en el sector farmacéutico y contar con toda la tecnología necesaria para ambas actividades, proporcionada por el gobierno.
Así, a lo largo de los años, varias de nuestras instalaciones se han centrado en la producción de medicamentos y tratamientos para su venta al público, con el fin de recuperar parte del dinero que hemos gastado en nuestro trabajo, tanto legal como legalmente. E ilegal. Y, hasta ahora, hemos creado docenas de productos que se venden como la pólvora entre el público en general, a precios bastante razonables, en todo el mundo, generando ingresos de al menos cientos de miles de dólares al año. Y eso solo con la moneda estadounidense. Aún tenemos que averiguar cuánto estamos ganando en monedas de otros países. Tras el pañuelo que le cubría el rostro, los labios de Claxton dibujaron una leve sonrisa. Excelente. Aquí tienes, bien. ¿Estás satisfecha con esta respuesta a tus preocupaciones económicas? ¿O preferirías que lo dijera más despacio? Preguntó con condescendencia. Bien miró a Claxton con enojo, emitiendo un gruñido bajo antes de volverse hacia Takashi. Bueno, aunque estemos ganando mucho dinero con la venta de nuestros medicamentos, eso no significa que podamos relajarnos en cuanto a cómo gastamos nuestros fondos. Con todo lo que hay que hacer en nuestra corporación para que nuestra investigación se desarrolle sin problemas y sin interferencias externas, sospecho que estamos gastando más de lo que ganamos. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestra empresa farmacéutica realmente nos está ganando el mismo dinero que gastamos en el proyecto del virus T? Replicó con severidad. En realidad, lo somos, respondió Takashi. Nuestra comercialización farmacéutica y el comercio de medicamentos nos están generando la misma cantidad de dinero que gastamos en el proyecto del virus T, así que no hay necesidad de preocuparse por nuestras finanzas. Cristina arqueó las cejas sorprendida. ¿En serio? ¿Cómo? Takashi sacó una pequeña varilla negra del bolsillo de su chaqueta y se giró hacia la pantalla, mientras la varilla sostenida en su mano derecha apuntaba a uno de los gráficos que se mostraban en la pantalla. Como pueden ver en los gráficos en pantalla, estamos produciendo más remedios y tratamientos medicinales a un ritmo alarmante, debido a que son bastante fáciles de preparar a largo plazo y a que la mayoría de los ingredientes provienen de plantas comunes de cultivo natural, lo que ayuda a tranquilizar a quienes afirman que el uso de píldoras y medicamentos artificiales puede ser mortal para la salud humana. Así, podemos satisfacer la gran demanda que el público nos ha presentado continuamente a lo largo de los años, la cual comenzó desde que presentamos y vendimos con éxito nuestro primer producto en la década de 1970. Y a medida que hemos vendido más productos, nuestra popularidad se ha disparado entre el público general, superando a la de todas las demás compañías y empresas farmacéuticas, de modo que literalmente 9 de cada 10 hogares ya tienen nuestros productos, tanto en ciudades en desarrollo como desarrolladas. De hecho, debido a su rápido ritmo de ventas en las principales ciudades y a nuestra creciente tasa de producción, incluso estamos considerando subir los precios de nuestros productos en las ciudades más grandes, como Nueva York o París. Pero, incluso si mantuviéramos los precios como están a partir de ahora, nuestras sumas financieras estarían igualadas tanto en lo que respecta al dinero que ganamos con la venta de nuestros productos médicos como al dinero que gastamos en pagos para nuestras actividades menos conocidas, explicó, señalando cada uno de los gráficos individualmente para enfatizar todos sus puntos. Spencer dio otra calada a su cigarro y expulsó el humo, apoyando los codos sobre la mesa y entrelazando las manos frente a la cara, con el cigarro aún humeando en la izquierda. Bueno, bien, diría que tenemos pocas preocupaciones respecto a nuestros dilemas financieros que tanto te han preocupado, dijo secamente, con una leve sonrisa condescendiente en los labios. Bien abrió la boca bruscamente para hacer algún comentario o refutar, pero la cerró inmediatamente y se guardó lo que quería decir, pues no quería insultar al hombre que controlaba todo Umbrella y podía destituirlo con un chasquido de dedos. En cambio, se aclaró la garganta y se volvió hacia Takashi. Antes dijiste que nos habíamos vuelto bastante populares entre el público general. ¿Cuánto ha crecido exactamente nuestra popularidad con los años? Preguntó. Takashi se cruzó de brazos y miró a Bien con frialdad. Desde que empezamos a vender nuestros productos en la década de 1970, nuestra popularidad ha crecido considerablemente en Estados Unidos, donde iniciamos nuestras operaciones comerciales. Y, a medida que nuestra corporación ha crecido en poder y se ha expandido a todos los rincones del mundo, hemos comenzado a establecer mercados comerciales en otras ciudades de todos los continentes, aumentando así enormemente nuestra popularidad entre el público. Y, como todos nuestros productos están elaborados con ingredientes naturales y hemos realizado innumerables pruebas para garantizar su seguridad, no hemos recibido ninguna queja sobre ellos.
Además, debido al éxito de nuestro negocio de medicamentos y productos farmacéuticos, se ha hablado de ampliar nuestra gama de producción a cosméticos y alimentos saludables, ya que es un mercado de distribución bastante abierto y podríamos obtener una ventaja financiera considerable, ya que mucha gente se preocupa mucho por su apariencia y la salud de sus hijos. Además, los gobiernos provinciales de todas las principales ciudades han declarado públicamente que somos uno de los proveedores más confiables de la industria farmacéutica. Esto se debe a que algunos políticos utilizan nuestros productos y los elogian por su éxito, o simplemente a que nuestros pagos anticipados a funcionarios influyentes se compensan con votos de confianza del público. Sin embargo, desde que los gobiernos provinciales han declarado nuestra confiabilidad y hemos adquirido muchas otras empresas farmacéuticas en los últimos 2 años, prácticamente todos los hospitales y centros de tratamiento médico del mundo nos han solicitado un suministro continuo de nuestros productos. Incluso los hospitales militares nos han solicitado el suministro de nuestros medicamentos, explicó. Hizo una pausa de unos segundos para asimilar todo lo que había dicho, antes de volver a la mesa y hacerle un pequeño gesto con la mano para que le pasara el control remoto, lo cual ella hizo con vacilación, deslizándolo por la pulida superficie de roble hasta que se detuvo frente a Takashi. Él asintió, tomó el control remoto y regresó a la pantalla, presionando el botón para cambiar de lugar mientras caminaba. Cuando regresó a su lugar al lado de la pantalla, esta se quedó completamente negra durante unos minutos hasta que el logotipo de la corporación Umbrella se extendió violentamente sobre la pantalla, girando y dando vueltas alrededor de ella durante varios segundos, luego se detuvo en la esquina superior izquierda, un pequeño octógono rojo y blanco en la esquina. Pronto, una imagen comenzó a desvanecerse gradualmente en la pantalla y una suave melodía comenzó a sonar por los altavoces del proyector, que estaban conectados a la pantalla mediante una serie de cables que iban desde detrás de la pantalla hasta su posición en las paredes a ambos lados. A medida que la imagen se enfocaba lentamente, mostró una pequeña caja morada sobre un exuberante bosque de fondo, con un sol brillante en la esquina superior derecha. Los rayos de sol se filtraban entre las ramas y hojas de los árboles, dando a la pantalla el aspecto de un retrato natural. La caja tenía la palabra Safspring escrita en negrita en el frente, un par de líneas negras y amarillas debajo con el logo de Umbrella estampado como el punto de la I, además del pequeño paquete de plástico de pastillas colocado frente a ella. Con paso rápido, una hermosa joven de cabello corto y rubio, con un vestido rojo brillante, apareció en la pantalla desde el lado derecho, se giró hacia la cámara y sonrió con una blancura perfecta, sus labios brillando con un ligero brillo rosado, con una pequeña mano extendida hacia la caja y las pastillas. La cura común. Safspring anunció con tono seductor, con una voz dulce y delicada. El pequeño logo de Umbrella empezó a girar de repente de nuevo y se agrandó hasta ocupar toda la pantalla, girando violentamente en el mismo lugar durante unos segundos. La melodía se desvaneció en el silencio, antes de empezar a encogerse y girar de nuevo hacia la esquina superior izquierda, deteniéndose lentamente mientras otra imagen se enfocaba lentamente. Una melodía diferente emanaba de los altavoces, similar a esas alegres melodías que se escuchan en los ascensores de hoteles y oficinas. Esta imagen era ligeramente diferente de la anterior, ya que mostraba un gran bosque en un hermoso día de primavera, con el sol brillando entre los árboles, solo que el fondo era una región montañosa, cubierta de vastas hectáreas con prados, bosques y colinas. Colocado frente a la imagen había un pequeño tubo de plástico azul brillante con la palabra Adravil escrita en letras doradas en negrita, el logotipo de Umbrella una vez más desempeñando el papel del punto sobre la I. Nuevamente, una hermosa joven apareció desde el lado derecho de la pantalla, se paró frente a la imagen y se giró hacia la cámara con un duplicado de la sonrisa de la chica anterior, dientes perfectos con un toque de brillo labial, su mano extendida hacia el artículo en exhibición, imitando perfectamente el comportamiento de la mujer anterior, excepto que esta mujer tenía cabello castaño hasta los hombros y vestía un vestido turquesa brillante. Alirio rápido y veloz. Adravil, anunció, con el mismo tono delicado pero atractivo de antes. El logo de Umbrella volvió a girar descontroladamente y creció hasta llenar la pantalla, girando a su ritmo durante varios segundos. La segunda melodía siguió a la anterior hasta el silencio, antes de disminuir su velocidad y regresar a su posición en la esquina superior izquierda. Apareció otra imagen y volvió a sonar otra melodía. Esta sonaba más como una pieza de piano clásico, con notas suaves y delicadas que se deslizaban como eslabones de una cadena.
Esta imagen era completamente diferente a las anteriores, ya que, mientras que las anteriores mostraban un paisaje boscoso o al menos parcialmente, esta tercera mostraba un vasto océano, con olas subiendo y bajando sobre la superficie del agua y otro sol amarillo brillante proyectando rayos de sol sobre la escena, provocando pequeños destellos de luces arcoíris en el agua. Frente a la imagen había una pequeña botella y un pequeño bote marrón, ambos con etiquetas blancas estampadas en el frente y la palabra Aquacure escrita en negrita en verde. La tapa del bote se abrió para revelar una gran muestra de un líquido transparente que parecía una crema antiséptica. Y, como en las otras películas, otra hermosa mujer, de cabello rojo rizado y con un largo vestido blanco, apareció por el lado derecho de la pantalla y extendió la mano hacia el producto, con su sonrisa perfecta dirigida a la cámara. Escapa al éxtasis. Aquacure, anunció con el mismo tono delicado pero atractivo que los demás. De nuevo, el logo de Umbrella empezó a girar lentamente en su posición en la esquina superior izquierda de la pantalla. Pero en lugar de volar hacia el frente y crecer hasta ocupar toda la pantalla, se posó en el centro, cerca del lado izquierdo, y se detuvo mientras la imagen de la mujer, el producto médico y el océano se desvanecía, dejando solo oscuridad. De repente, la palabra Umbrella, impresa en negritas letras rojas metálicas, apareció en la pantalla desde el lado derecho y se detuvo en el centro. La palabra corporación la siguió y se detuvo debajo de la palabra anterior. Ambas palabras emitieron un breve destello de luz en la esquina de la última letra. El sonido de una campanilla tintineó con fuerza en los altavoces mientras el destello llenaba toda la pantalla y se desvanecía, dejando atrás el símbolo y dos palabras que emitían un brillante brillo metálico desde su posición en la pantalla. Umbrella. Preservando la salud de la gente, afirmó una tranquila voz femenina con tono tranquilizador. En cierto modo, a Spencer, la voz le sonaba ligeramente similar a la de la supercomputadora Reina Roja, encargada de monitorear los archivos digitales y las redes informáticas de Umbrella. Spencer no pudo evitar sonreír ante la ironía de esa afirmación, como lo hizo hace varios años cuando a él y a Edward se les ocurrió la idea de fundar Umbrella. La pantalla se apagó cuando Takashi presionó el control remoto y se elevó hasta su ranura en el techo con un zumbido sordo, seguido de un clic agudo cuando las bisagras de la pared la bloquearon. Para el público en general, las fuerzas del orden y los gobiernos provinciales, Umbrella era una santa, una corporación confiable y fiable que vendía productos farmacéuticos y medicamentos a todo el mundo, para brindar ayuda a los hospitales de todo el mundo en su continua lucha contra enfermedades e infecciones, para brindar al público tratamientos médicos efectivos y seguros que pudieran ayudarlos a lidiar con las diversas bacterias y virus que azotaban el mundo. Y gracias a la gran cantidad de miembros de Umbrella dentro de la ley y los gobiernos, y a todos los funcionarios que ahora estaban a sueldo de las grandes sumas de dinero de Umbrella, ese manto de devoción, fe y adoración permanecería allí para que sus demás actividades se desarrollaran sin problemas. Pues, tras las sombras y el velo de supuesta verdad que habían tendido a la vista del público, lo que Umbrella hacía en realidad era justo lo contrario de su afirmación de preservar la salud, ya que pretendían expandirse al negocio más rentable de la guerra biológica. No curaban enfermedades, sino las controlaban, creando virus como armas en lugar de antídotos, entrenando a sus propios ejércitos, tanto humanos como inhumanos, para crear demonios vivientes del infierno y venderlos al mejor postor como método para librar guerras en todo el tercer mundo. Pero el público, ajeno a todo esto debido a las formidables medidas de seguridad de Umbrella y a sus agentes especiales altamente capacitados, desplegados en cada oposición clave, ni siquiera sospecharía que Umbrella fuera remotamente capaz de hacer algo así y simplemente seguiría con sus vidas como siempre, sin albergar dudas ni sospechas hacia Umbrella. La sonrisa de Spencer se ensanchó al pensar en algo placentero. Era realmente sorprendente lo crédulo e ingenuo que podía ser el público ante cualquier cosa que se les presentara en la cara. Aceptaban ciegamente cualquier información que el gobierno o la ley les transmitían y la aceptaban como si fuera la verdad, sin cuestionar jamás su existencia y simplemente volvían a sus vidas, sin prestar mucha atención a lo que acababan de oír. En cuanto al gobierno mundial, las Naciones Unidas y las autoridades provinciales y legales, afirmaban proteger al público del crimen, luchar por la seguridad de su gente y hacer todo lo posible por hacerles la vida mucho más cómoda. Pero para cambiar eso, Spencer solo tenía que sacar un pequeño pago de los bolsillos de Umbrella y entregárselo en bandeja de plata con un pequeño favor, o usar su influencia para intimidarlos y socavar su confianza hasta que solo pudieran obedecer dócilmente todos sus deseos.
Solo deseaba poder ver cada uno de sus rostros cuando Spencer revelara su gran plan, cuando la verdadera naturaleza de Umbrella quedara expuesta, cuando revelara el asombroso poder de sus programas Bow y usara este poder para aumentar su propio poder, para elevarse de simple noble y empresario al gran gobernante del planeta, para gobernar todo con un aterrador y poderoso ejército de Bow perfeccionados respaldándolo en todo momento. Eso solo sería suficiente para considerarlo el monumento perfecto en su lecho de muerte, para ser anunciado como el gobernador supremo de la humanidad y poseer el inmenso pilar de poder que era Umbrella. Aún así, por ahora debemos actuar con cautela, dadas las circunstancias. A pesar de los Bow que ya tenemos, por muy poderosos y efectivos que sean, aún no están listos para ser utilizados en nuestros planes, ya que presentan demasiados defectos que podrían ser explotados. Y si el público se entera de nosotros antes de que siquiera empecemos a acumular suficientes Bow potentes para usar, entonces nos caerá encima como una tonelada de ladrillos, por citar una frase tan común. La sonrisa de Spencer se desvaneció y fue reemplazada por una expresión severa y fría mientras su mente reflexionaba sobre las consecuencias que inevitablemente caerían sobre Umbrella si su Bow y el virus T se exponían demasiado pronto, antes de que estuviera listo para desatar la fase final de su plan. Si tan solo un fragmento de las verdaderas actividades de Umbrella se revelara al mundo, se produciría una protesta masiva y disturbios masivos en todo el mundo. Miles y miles de personas saldrían a las calles, marchando hacia todas las agencias legales y el gobierno con un clamor de furia contra Umbrella, exigiendo que toda la corporación fuera castigada y sufriera justicia por todos sus crímenes. Por lo tanto, a pesar de la gran cantidad de funcionarios gubernamentales y agentes de la ley que tenían en su nómina de sus bolsillos profundos o la gran influencia que tenían sobre la ONU y los gobiernos del mundo debido a que cada uno de los miembros de la Junta tenía grandes posiciones en el escenario político global, no habría nada que pudieran hacer para evitar que la ONU y los poderes políticos mundiales los crucificaran literalmente en respuesta al gran clamor para que los crímenes de Umbrella rindan cuentas porque, sin importar qué métodos o procedimientos usara Umbrella para protegerse, los gobiernos se separarían inmediatamente del control de Umbrella y se pondrían del lado de la población mundial enfurecida para evitar que la peligrosa situación se intensificara hasta convertirse en un caos global y protestas masivas en todas las ciudades principales, ya que sabían que tal cosa sería extremadamente paralizante para sus propias bases de poder si eso sucediera y definitivamente intentarían derribar a Umbrella para que no les afecte la violencia y las actividades radicales que se avecinaban. Después de todo, ¿cuáles eran las verdaderas intenciones de Umbrella desde el principio y los métodos que estaban usando para lograr estos objetivos nunca podrían ser perdonados por nadie, ni por asomo durante varios milenios, ya que lo que hicieron no solo caía en un criterio similar que se parecía mucho al genocidio, literalmente desafiaba todas las leyes de la física en el universo conocido y marcaría irrevocablemente a cualquiera que lo viera, con el propio virus T, los efectos que tuvo en los humanos que sufrieron una infección normal y las criaturas infernales que habían creado a partir de experimentos que habían controlado, y si algo de esto se revelaba al mundo, bueno, aunque Spencer nunca había tenido una experiencia similar, estaba bastante seguro de que estaría teniendo una experiencia algo similar a la que tuvieron Kvarian y Sergei cuando eran prisioneros de guerra esperando ser ejecutados si el gobierno lo atrapaba y lo acusaba de esta magnitud de crímenes monstruosos. Sin embargo, nunca descubrirían que estaba completamente seguro de su seguridad. Contaban con el mejor sistema de seguridad jamás diseñado para atrapar a los espías enviados por la competencia para robarles su trabajo o para sellar cualquier brote potencialmente peligroso que pudiera propagarse a cualquier civilización humana, incluyendo un mecanismo de seguridad de máxima eficiencia que borraría toda evidencia de su participación con solo pulsar un botón y una cuenta regresiva de segundos. Tenían a la mayoría de los gobiernos y defensores de la ley del mundo bajo su control, ya sea mediante sobornos, chantajes o intimidación, quienes se asegurarían de que cualquier investigación en su contra terminara directamente en el retrete, donde debe estar, y ridiculizarían a los perpetradores hasta tal punto que el mundo entero haría oídos sordos a todo lo que tuvieran que decir, ignorando su propia existencia. Además, si todo lo demás fallaba, contaban con su propio ejército privado y fuerzas especiales, altamente entrenadas y listas para desplegarse en cualquier momento para eliminar cualquier Bow que escapara de sus instalaciones al entorno cercano e impedir que alcanzara cualquier fuente de civilización humana, incluyendo su propia organización de asesinos letales que eliminaría a cualquier persona que representara una sola amenaza para la integridad de su corporación.
Por lo tanto, Spencer, la junta directiva y toda la corporación nunca habían albergado la menor preocupación de que su trabajo fuera expuesto, ya que se les aseguraba constantemente que, si se revelaba el más mínimo indicio de peligro hacia ellos, sus medidas de seguridad actuarían con rapidez para garantizar que no sufrieran ningún daño ni ellos ni su trabajo. Decidiendo ignorar esos pensamientos, Spencer dio otra calada a su cigarro y observó a Takashi con una mirada severa e inexpresiva. ¡Qué exhibición tan interesante, Takashi! Debo admitir que fue, como mínimo, llamativa. Muy bien hecha, elogió, exhalando el humo hacia el techo. Gracias, Lord Spencer. Nuestro objetivo es complacer, respondió Takashi agradecido mientras regresaba a su asiento y se sentaba, deslizando el control remoto por la mesa hacia Cristina, quien lo recogió y lo guardó en su bolsillo. Lo que acabo de mostrarles fueron nuestros 3 productos más populares actualmente en el mercado. Safsprin, Adravil y Aquacure. Safsprin es, como su nombre indica, el remedio común para todas las enfermedades comunes, como dolores de estómago, dolores de cabeza, migrañas, gripe y resfriado. Adravil es un analgésico, o analgésico si lo prefieren, altamente efectivo y de rápida acción, que puede detectar y curar cualquier dolor corporal, incluyendo úlceras, herpes labial y ampollas, dependiendo de si se presenta en pastillas o en ungüento. Pero Aquacure, queridos amigos, es el mayor logro de Umbrella entre el público y nuestro producto de mayor venta en el mercado. Es un ungüento inocuo, no irritante y calmante que se puede aplicar en heridas abiertas y quemaduras, envolviéndolas en una película protectora para que ninguna infección o bacteria externa pueda penetrar en las heridas, a la vez que ayuda a detener el flujo de sangre o a aliviar cualquier sensación de dolor durante el proceso. Curación. En este caso, la fórmula ayuda a las plaquetas a reconstruir y reparar las células de la piel, proporcionándoles energía adicional para acelerar su reproducción, de modo que la herida pueda sanar por completo sin dejar costras ni cicatrices. Gracias a esta característica, se ha ganado una gran admiración pública, ya que es un tratamiento medicinal de acción rápida, inofensivo, no irritante y totalmente natural. Una sonrisa se dibujó en los labios de Takashi e hizo un pequeño gesto con la mano hacia Spencer. Aunque deberíamos expresar nuestra gratitud y agradecimiento a Lord Spencer por encontrar esas hierbas para que las usemos en la producción de nuestros productos farmacéuticos. Se dice que esas hierbas de 4 colores que encontró creciendo en esta región tienen propiedades medicinales muy interesantes, y nuestra división de desarrollo farmacéutico le agradece sinceramente que les proporcione un suministro regular de estas hierbas de su propiedad y de la cordillera circundante. Además, he oído que en Raccoon City crecen algunas de estas hierbas en sus áreas públicas, gracias a su propio reconocimiento de su eficacia como medicina. Spencer simplemente sonrió con sorna ante el comentario agradecido y aplastó su puro en el cenicero frente a él. Se recostó en su silla y cerró los ojos para descansar unos segundos mientras los demás miembros de la junta conversaban entre sí, lo que le proporcionó un momento de tranquilidad. Pensó que no le importaba dormir unos minutos, ya que no había nada que requiriera su atención inmediata ni que le preocupara demasiado. Sus proyectos Bow y la investigación del virus T, aunque paralizados, pronto volverían a funcionar con una eficiencia decente y estaban a salvo de cualquier interferencia externa. Su empresa farmacéutica era un éxito rotundo en el mundo empresarial y estaba obteniendo suficientes fondos públicos para mantener ambas actividades a flote, gracias a las raras hierbas que crecían en la cordillera de Arklay. En realidad, no debería atribuirme el mérito por descubrir las hierbas. Simplemente supe de su existencia por el hombre que las había encontrado antes. Simplemente las adopté por completo para las industrias médicas de Umbrella. Si se negociara en términos técnicos, se consideraría cierto que Spencer no fue quien descubrió las hierbas en cuestión, pero el mérito podría atribuirse a su familia, ya que fue su padre quien las descubrió en la década de 1930, cuando él y sus padres residían en su casa de vacaciones en Raccoon City, cuando la pequeña ciudad suburbana no era más que un punto en el mapa de carreteras estadounidense. En vida de su padre, descubrió las hierbas por primera vez debido a un incidente en el que contrajo una gripe grave durante el invierno y necesitó tratamiento. Sin embargo, el problema era que Walter Oliver Spencer era alérgico a la penicilina, la cura milagrosa en aquel entonces, y su esposa, Patricia, exigió a sus sirvientes que buscaran un método alternativo de tratamiento. Entonces, un día, una criada sugirió que probaran administrarle una mezcla de hierbas con su té matutino, para ver si mejoraba su condición hasta que encontraran un método adecuado.
La mezcla se había elaborado con 3 hierbas de la región de Arklay, cada una con un color diferente, verde, rojo y azul, molidas finamente hasta convertirlas en polvo y mezcladas con su taza de té matutino. Poco después, con esta mezcla, su padre se recuperó por completo y regresó de inmediato a su empresa para ofrecer su ayuda y encontrar la manera de mantener a flote sus industrias mientras la economía estadounidense comenzaba a decaer tras el colapso de Wall Street. Desde entonces, su padre había ordenado que las hierbas se llevaran a sus propiedades por todo el planeta y que donaran una parte de sus propiedades para cultivarlas, de modo que no tuviera que preocuparse por buscar medicamentos o tratamientos farmacéuticos si volvía a enfermarse o contraer una infección. Por lo tanto, Spencer no vio inconveniente en adquirir algunas de estas hierbas y donarlas a la División de Desarrollo Farmacéutico para su estudio y determinar su eficacia como producto comercializable. Además, cultivaba todas las hierbas en los patios de su finca en las montañas Arklay. Todo el personal de desarrollo farmacéutico coincidió en que las hierbas eran plenamente aptas para su producción como medicamentos comercializables y comenzó urgentemente su producción en masa en las empresas farmacéuticas de Umbrella, creando así todos sus productos actuales a la venta al público, incluyendo sus 3 productos más populares. Incluso hubo alguna mención por parte del personal de investigación sobre la posibilidad de desarrollar una vacuna para el virus T a partir de las hierbas porque, después de una extensa experimentación sobre la reacción de las hierbas a la actividad T en las células sanguíneas humanas, pudieron determinar que, por un factor de alguna manera desconocido de las hierbas mismas en realidad tenían la capacidad de suprimir la actividad de la célula del virus T en el cuerpo del huésped, lo que causaba que la infección T en los huéspedes disminuyera gradualmente en la producción de su propia versión de mitocondrias y su propagación de una célula a otra, lo que significa que si las hierbas se podían estudiar más a fondo, el personal de investigación tenía la impresión de que podrían crear un anticuerpo de supresión del virus T para que la USF y la UPS lo usaran en misiones. Pensar que el descubrimiento de mi padre sigue vigente tanto en mi empresa farmacéutica como en mi producción de armas biológicas. Me pregunto, señor Spencer, ¿se encuentra bien? Preguntó Laura preocupada, poniéndole una mano en el hombro. El resto de la sala guardó silencio y centró su atención en él. Spencer asintió levemente, frotándose un poco los ojos cansados. Sí, sí. Claro. Solo estoy cansado de la vejez. Negó con la cabeza para despejar sus pensamientos y centró su atención en el resto del tablero. Ahora, ¿de qué estábamos hablando? Cristina se aclaró la garganta y tamborileó con los dedos sobre la pulida superficie de la mesa con un ritmo pausado. Queríamos preguntarle cómo va su progreso en la integración de nuestro poder y control en las estructuras políticas de Raccoon City. Dado que Raccoon City es la base principal de nuestra investigación sobre WoW, queremos asegurarnos de que no hay problemas en esa zona que puedan perjudicar o poner en peligro nuestro trabajo, y si podemos resolverlos, explicó. Spencer simplemente extendió la mano hacia su secretaria, indicándole que le diera algo, y Laura le entregó rápidamente la delgada carpeta manila que llevaba en brazos. Después, regresó a su lugar junto a su silla mientras Spencer le entregaba la carpeta a Cristina para que la leyera, pues ya la había repasado muchas veces para analizar cada detalle y mantenerse al tanto de todo lo que sucedía en la ciudad en desarrollo. Confío en que todo en esa carpeta sea satisfactorio en cuanto a nuestro progreso en la integración en Raccoon City. Preguntó con un ligero sarcasmo. Cristina entrecerró los ojos ligeramente ante el sarcasmo en el tono de Spencer, pero decidió ignorarlo y le pasó la carpeta a Takashi, juntando las manos sobre la mesa mientras observaba a Spencer con estoicismo. Bueno, si lo que sugiere el archivo es cierto, entonces no tenemos por qué preocuparnos de que las autoridades provinciales de Raccoon City se vuelvan en nuestra contra, ya que la mayoría son empleados nuestros o están a nuestra nómina, y eso nos da el poder de manipular todas las nuevas políticas y movimientos políticos de la ciudad para que se tomen a nuestro favor, además de tener algunos de nuestros agentes entre la prensa para asegurar que ninguna información sobre nuestras actividades salga a la luz y que todos los testigos sean eliminados. Y como toda la salud y la economía de la ciudad deben ser abastecidas por nosotros, y dado que ofrecemos a la mayoría de los civiles nuevas oportunidades de trabajo y ascensos profesionales en los numerosos centros de distribución farmacéutica que se están construyendo, el público sin duda se sentirá aún más en deuda con nosotros, ya que sin nosotros habría un gran desempleo en la ciudad. Tras leer el expediente, Takashi se burló levemente al entregárselo a Bien. No hace falta decirlo, señorita Henry.
Al parecer, el gobierno provincial de Raccoon City depende de nosotros para que les proporcionemos más donaciones, y mucho mayores, para su creciente ciudad y así financiar todos los nuevos proyectos que el ayuntamiento está debatiendo. Diría que la gente de Raccoon se está volviendo demasiado necesitada, declaró. Spencer asintió, con una sonrisa divertida en los labios. Claro. Ya han dependido de nuestras generosas donaciones para financiar sus proyectos de desarrollo anteriores y los que aún se están renovando desde que se construyó el pueblo. La línea ferroviaria de los hermanos Kite es un buen ejemplo, ya que les hemos proporcionado donaciones para construirla incluso antes de su inauguración en 1969, y el gobierno de Raccoon ahora nos solicita más financiación, ya que, al parecer, han decidido ampliar la línea a través de la cordillera de Arclay para conectarla con la línea principal que pasa por la TAM. Incluso han prometido construirnos nuestro propio tren expreso de lujo para que nuestros invitados VIP y empleados de alto rango viajen por la región, el Eclectic Express, como se le ha bautizado. ¡Qué generosos! De hecho, también somos responsables del continuo crecimiento de su fuerza policial, cada vez más numerosa, y de ayudarla a resolver sus problemas de tener que trasladar el departamento de policía de Raccoon a diferentes edificios de la ciudad 3 veces seguidas. El primer lugar donde se ubicó el RTD fue el ayuntamiento de Raccoon City, pasando por el edificio municipal principal en la década de 1960. Este edificio era lo suficientemente adecuado para albergar a los 30 agentes asignados a trabajar en la ciudad y para mantener la pequeña cantidad de patrullas disponibles, alquilando la gasolinera justo afuera, en la calle opuesta. Sin embargo, debido a la exigencia del alcalde de redecorar y renovar el antiguo edificio municipal, para lo cual solicitó generosamente financiación a nuestra corporación, la comisaría se trasladó a un antiguo almacén ubicado en el distrito de Salud durante un par de años. Debido a la necesidad de demoler todos los terrenos y edificios antiguos dispersos por la ciudad para ampliar la línea ferroviaria principal y el sistema de tranvía, el RTD se está mudando ahora al antiguo Museo de Arte en la zona alta de la ciudad, y la policía solicita fondos adicionales para financiar la renovación del museo y satisfacer todas las necesidades de su nueva comisaría. Si esto continúa así, calculo que en los próximos años como máximo tendremos el control total de las acciones de la ciudad y seremos dueños del 100% de sus valores económicos, explicó, riéndose levemente en algunos puntos de su explicación como si encontrara algo divertido en ellos. Aunque hay un punto que me gustaría aclarar, señor Spencer. En este expediente, se afirma que tiene problemas para manipular a las personas que actualmente ocupan los puestos de jefe de policía y alcalde de Raccoon City, ya que no puede sobornarlos ni destituirlos por la fuerza sin levantar sospechas. ¿Ha encontrado la manera de solucionar estos problemas? Preguntó bien, tras haber leído el expediente y entregárselo a Claxton, que estaba a su lado. Spencer suspiró exasperado y se hundió en su silla, frotándose nuevamente los ojos cansados mientras sentía que la fatiga y el estrés comenzaban a apoderarse de él una vez más. Bueno, en cuanto al tema en discusión, logramos colocar a un hombre a quien podemos controlar en el puesto de alcalde en la última reelección, gracias a algunos sobornos a personas influyentes, y al hecho de que la mayoría de los miembros residentes del consejo que trabajan para nosotros fueron fundamentales para su reclutamiento. El hombre en cuestión se llama Michael Warren, un ex ingeniero ferroviario experto que fue uno de los mejores trabajadores en la construcción de la línea de ferrocarril de los hermanos Kites y el principal responsable de la fabricación del sistema de teleférico completamente funcional que se utiliza actualmente en Raccoon City. Y, dado que fue uno de nuestros más firmes partidarios al permitirnos financiar el desarrollo de la línea de ferrocarril de los hermanos Kites, deberíamos poder controlarlo lo suficiente como para mantener nuestra base de poder y respeto a salvo en Raccoon City, aunque tendremos que ser muy cautelosos al darle órdenes, especialmente cuando entren en conflicto con sus propias motivaciones personales, ya que su principal motivación en su campaña a la alcaldía fue ayudar a la gente, no expandir su propia base de poder y riqueza. Pero creo que no tendremos ningún problema con él. Sin embargo, el actual jefe del departamento de policía de Rochester no es alguien con quien podamos colaborar en absoluto, ya que, como su forma de pensar es incompatible con nuestros deseos, no podemos ofrecerle ningún anticipo para que trabaje para nosotros, ya que es uno de esos estadounidenses de ideas afines y jamás aceptaría un soborno. Sin embargo, tampoco podemos controlarlo indirectamente, ya que nunca apoyó nuestro establecimiento en la ciudad y no es susceptible a amenazas, prefiriendo morir luchando aunque no podamos tocarlo sin levantar sospechas.
Por lo tanto, esperamos la llegada de un candidato adecuado para presentarnos al cargo y así poder arreglar las elecciones a su favor, explicó, sacando otro puro de su pitillera, colocándoselo entre los labios y encendiéndolo. Claxton leyó el expediente en silencio, con la mirada fija en la línea que se extendía tras su fino pañuelo, mientras escuchaba a medias la conversación de Spencer y bien, asintiendo en ciertos momentos para demostrar que seguía escuchando. Al terminar, le devolvió el expediente a Spencer, quien se lo ofreció a Laura para que lo tomara. ¿Han encontrado a un candidato adecuado para el puesto de jefe del Departamento de Policía de Refugiados? Preguntó, con sus ojos oscuros fijos en Spencer desde detrás de su pañuelo. Spencer negó con la cabeza. Todavía no, respondió, oliendo el puro y exhalando el humo. Claxton simplemente hizo un gesto con la mano como para desestimar el tema, dejando escapar un suspiro tras su bufanda. Hoy en día es difícil encontrar personal cualificado. Cuando necesitamos a alguien para trabajar en nuestros productos farmacéuticos, simplemente buscamos a alguien con las cualificaciones necesarias y lo contratamos de inmediato. Pero cuando se trata de nuestra investigación privada sobre el virus Tyrant, solo hay muy pocas personas que cumplan con nuestros altísimos estándares de empleo en esos campos, y uno se topa con un obstáculo enorme que no puede superar. Es asombroso lo similares que pueden ser nuestros dilemas actuales, tanto en la investigación biológica como en las actividades políticas, cuando se presenta un problema tan grave como este, comentó irritada. Sergei carraspeó y se acercó a la mesa, captando la atención de todos. De hecho, he logrado localizar a un individuo residente en Raccoon City que podría ser considerado digno de ser jefe del departamento de policía de Raccoon City, explicó. Luego sacó una carpeta manila de su gabardina y se la entregó a Spencer, quien la abrió, se puso las gafas y comenzó a leer. El archivo que estaba leyendo contenía información personal sobre un hombre de mediana edad, de unos 30 años, que actualmente vivía en una casa en Fox Street en Raccoon City. El nombre del hombre era Brian Irons, de 32 años, tipo sangre B, graduado de la Universidad de Cambridge y trabajando en la ocupación de guardia de seguridad de un museo de arte, el mismo museo de arte al que el RTD planeaba mudarse. La imagen en la esquina superior derecha mostraba que tenía cabello castaño peinado hacia atrás, ojos marrones fríos y un ligero bigote que comenzaba a crecer debajo de su nariz, lo que ciertamente le daba la apariencia de un guardia de seguridad, aunque a juzgar por lo que decía el archivo sobre él, probablemente encajaría más como el gordo e inútil trozo de hombre que actuaba como un guardia pero ni siquiera podía sin sufrir un ataque al corazón, el tipo que actuaba como si pudiera manejar cualquier cosa que le arrojaran pero carecía de las habilidades para comerse una dona sin hacer un desastre, ya que había aumentado una cantidad considerable desde que se graduó, mientras que en la universidad lo habían felicitado por ser bastante deportista y estar en perfecta forma física, participando como atleta en los equipos deportivos de la universidad. Sin embargo, la parte más interesante de la historia de Irons se encontraba casi al final del expediente, donde comenzaba a hablar de sus antecedentes penales y los delitos que se le imputaban. Al parecer, durante sus estudios universitarios, Irons fue acusado en una investigación por la brutal paliza y violación de dos mujeres que asistían a la misma universidad y vivían en la residencia femenina. Al parecer, existían pruebas que apuntaban a Irons como el autor, por lo que fue arrestado, acusado y llevado a juicio. Sin embargo, su abogado defensor logró que se retiraran los cargos contra su cliente, demostrando que todas las pruebas eran, en el mejor de los casos, circunstanciales y que la policía no podía aportar nada concreto para demostrar su culpabilidad. Además, la defensa de Irons argumentó que su fenomenal rendimiento académico y la evaluación de sus profesores demostraban que carecía de un motivo o razón sustancial para cometer los crímenes. Sin embargo, el juez había dictaminado que los cargos se incluirían en el expediente de Irons y que se sometería a una evaluación psiquiátrica como consecuencia para determinar si era apto para regresar a la sociedad, y naturalmente había pasado, regresando inmediatamente para graduarse y mudarse a Raccoon City para trabajar, pero Spencer creía que tenía más que ver con escapar de sus crímenes para que nadie pudiera preguntarle sobre ellos. Oh, señor Irons. Ha sido una persona encantadora para sus colegas de la universidad, como pudieron comprobar esas dos chicas. Y estas acusaciones de violación que pesan sobre usted podrían perjudicar su futuro si no tiene cuidado, pero creo que usted y yo podemos llegar a una solución beneficiosa para ambos. Spencer guardó sus gafas en el bolsillo, cerró el expediente y se lo devolvió a Sergei, dándole otra calada a su puro. ¿Ha tenido la oportunidad de reunirse con el señor Irons?, preguntó, exhalando el humo.
Sergei se burló en respuesta, con una expresión de disgusto evidente en su rostro. Sí, lo he hecho, aunque ese hombre es un individuo repulsivo, sin duda. Es un hombrecillo despreciable, incompetente, arrogante, egoísta y mezquino, cuyos pensamientos solo giran en torno a sus ambiciosos sueños de tener poder en la ciudad. Si cree que podemos ayudarlo a conseguir el puesto de jefe de policía y que nos aseguraremos de que permanezca en ese puesto en el RPG, estoy seguro de que hará todo lo que le pidamos y nos ofrecerá toda la ayuda que su cargo le permita para mantenerse en el poder de la ciudad. Sin embargo, sigo dudando de su lealtad sobre si seguirá sirviéndonos fielmente cuando tenga el puesto, ya que solo se preocupa por sí mismo y su propio poder, y podría sentirse obligado a ignorar o desobedecer nuestras órdenes si asume que socava su propia base de poder, explicó, apretando la espada con tanta fuerza que le hizo sangrar. Laura sacó inmediatamente un pañuelo del bolsillo y se acercó a Sergei para limpiarse la sangre, pero, él simplemente apartó la mano y sacudió la cabeza, diciéndole que no necesitaba ayuda. Spencer simplemente sonrió fríamente y agitó la mano con desdén, demostrando que le importaba muy poco el tema. Oh, estoy seguro de que obedecerá todos nuestros caprichos sin dudarlo ni quejarse, a menos que quiera que la información sobre las acusaciones de violación salga a la luz. Si la prensa se entera de sus crímenes, destrozará su reputación y lo desterrará de la carrera que le dimos, lo que le costaría su posición de poder en Raccoon City y arruinaría su vida, o lo que le queda de vida. Mientras tanto, lo destituiremos si nos causa más problemas amenazando con delatarnos, y podemos nombrar a uno de nuestros hombres para el puesto, respondió con una sonrisa burlona que se transformó en una mueca maliciosa que hizo que los demás miembros de la junta se encogieran de miedo al verla, un sombrío recordatorio de lo poderoso que era su jefe y de lo despiadado que puede ser al usar su poder. Algunos de ellos ya habían presenciado de primera mano su crueldad al usar su poder desde la jerarquía de Umbrella. Spencer echó la silla hacia atrás y se levantó, borrando la sonrisa de su rostro para reemplazarla por su habitual expresión severa y fría, con la mirada penetrante observando a cada uno de los miembros de la junta. Si no hay nada más que discutir, sugiero que levantemos la sesión y nos centremos en asuntos más urgentes, anunció estoicamente. Todos en la sala permanecieron en silencio, sin hacer ningún gesto ni decir palabra para continuar la reunión. Todos simplemente miraban a Spencer, quien pasaba la mirada de uno a otro, buscando alguna señal de que alguien tuviera algo que decir. Pero nadie habló ni levantó la mano, así que decidió que no quedaba nada que discutir y que la reunión debía levantarse. Sin embargo, antes de que se pudiera levantar la sesión, Christina carraspeó y se puso de pie, atrayendo la atención de todos. Sus ojos entrecerrados los observaban con severidad, sin vacilar, incluso ante la penetrante mirada de Spencer. Su postura, absolutamente recta y perfecta, sin ningún desajuste, le otorgaba el aura serena y majestuosa que la caracterizaba. Les pido disculpas a la Junta por mi exabrupto, pero hay un asunto que me gustaría discutir con ustedes. He solicitado información de que uno de los principales laboratorios del Departamento de Investigación de mi división ha comenzado la creación de un nuevo método para producir tiranos más efectivos, preservando su inteligencia aún más que la hormona, explicó, sentándose lentamente. Spencer simplemente la miró fijamente, intentando discernir los verdaderos motivos de su arrebato leyendo cualquier atisbo de emoción en su rostro, pero no pudo descubrir nada más allá de su fría actitud y decidió que no tenía sentido bromear al respecto, ya que solo hacía perder tiempo valioso. Así que volvió a sentarse en su silla y esperó a que Christina comenzara. Además, hacía unos meses, Christina lo contactó directamente para informarle que su división había descubierto un nuevo método para preservar aún más la inteligencia del tirano y que le gustaría discutirlo en la próxima reunión de la Junta, a lo que él había accedido plenamente. Así que, como la reunión aún no se había levantado, era libre de discutir el proyecto con la mayor profundidad posible. Muy bien. Puedes continuar, dijo. Christina asintió y rebuscó en sus bolsillos durante unos instantes hasta que sacó un pequeño microfilm y se lo ofreció a Laura para que lo tomara. Laura lo hizo y lo llevó a la máquina, reemplazando el que Takashi había introducido antes. Mientras tanto, Christina subió su maleta a la mesa, la abrió y repartió varios papeles a cada uno de los miembros de la junta, aunque parecía algo molesta por tener que quedarse en la reunión más tiempo del necesario. Los papeles repartidos eran copias de un extenso y detallado informe sobre un nuevo bow experimental de tercera etapa que los principales laboratorios franceses de Umbrella habían desarrollado para proteger la inteligencia de los huéspedes tirano de los efectos necróticos del virus T, denominado Proyecto Némesis.
Mientras todos los miembros de la junta leían el informe en silencio, Laura insertó el microfilm en el proyector, haciendo un leve gesto de asentimiento a Cristina para indicar que había cumplido con su tarea y devolvió el otro microfilm a Takashi cuando regresó a la mesa. Cristina simplemente presionó el botón en el control remoto y la pantalla se iluminó con una imagen a todo color de uno de los parásitos Nealpa nadando dentro de su tanque Akasis en las instalaciones del laboratorio a unas pocas millas de la propiedad. Este es el parásito Nealfa, o al menos uno de ellos, que mi equipo de investigación desarrolló hace unos meses. Como pueden ver en los informes que están leyendo, iniciamos este proyecto para descubrir un método más productivo de producción de Tyrant y así poder reactivar el proyecto Tyrant, ya que todos sabemos que nuestro virus T se ha estancado por completo debido a la imposibilidad de encontrar huéspedes humanos que cumplan los criterios genéticos para convertirse en Tyrant efectivos, ya que necesitan poseer el gen que les permite producir cantidades suficientes de esta hormona para proteger sus neuronas del daño causado por las propiedades necróticas del virus T. Takashi asintió, comprendiendo. Bueno, por supuesto. Nuestra investigación con el virus T se ha topado con un obstáculo bastante difícil de sortear, debido a los problemas que enfrenta el proyecto tirano, en el cual aún no hemos encontrado ningún método útil que nos ayude a crear más tiranos ni a encontrar huéspedes más adecuados para convertirse en tiranos. Por lo tanto, mantengo mi declaración anterior al respecto. Necesitamos conseguir nuevos proyectos de investigación y esfuerzos para reactivar nuestro desarrollo de armas biológicas, ya sea que se centre en los tiranos o no. Aunque no entiendo bien por qué elegiría los parásitos como método de prevención. Oh, pero estos parásitos no son organismos parásitos normales, como deberías saber al leer el informe, replicó Cristina secamente, con una pequeña sonrisa sardónica en los labios, lo que provocó que Takashi la fulminara con la mirada. El propósito de los parásitos, colegas, es asumir una función específica en el cuerpo de un huésped adecuado, controlando los nervios de una parte específica del cuerpo y manipulándolos para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, el Nealfa tiene la capacidad de controlar totalmente todo el cuerpo del huésped adhiriéndose con fuerza a la columna vertebral e invadiendo todo el cerebro mediante la manipulación de todos los nervios centrales. Una vez logrado esto, podemos controlar todas las acciones del huésped dando órdenes al propio parásito a través de un pequeño chip informático implantado en su núcleo, el cual alberga un vínculo directo con la Reina Blanca. Sin embargo, su sonrisa pronto se desvaneció y su expresión comenzó a tornarse más cansada. Pero aún quedan algunos problemas con los parásitos que nos cuesta eliminar, afirmó exasperada. ¿Te refieres a los problemas de compatibilidad huésped-parásito? Preguntó Claxton, tocando suavemente el papel con el dedo en el punto en cuestión. Cristina asintió solemnemente. Esto se debe a que los propios parásitos son altamente inestables y tienen una forma extremadamente frágil que puede descomponerse inmediatamente si no encuentran un huésped adecuado para mantener su forma física mientras habitan en él para proteger su cerebro de las propiedades necróticas del virus T. Mientras los parásitos protegen el cerebro del huésped de una mayor degradación celular y lo manipulan para formar una barrera de protección eficaz, la infección por el virus T y las mutaciones que se propagan por el huésped comienzan a afectar las células del virus T dentro del propio parásito, provocando que su propio cuerpo crezca y mute aún más al huésped. Pero, si el parásito no puede establecer un vínculo entre sí mismo y las formas fisiológicas del huésped, las mutaciones repentinas que lo afectan debido a la infección por el virus T no se detendrán y el parásito finalmente morirá por mitosis extrema en su ADN, y el huésped le seguirá después de que el cerebro se deteriore por la falta de protección del parásito. Esto, a su vez, crea una demanda de criterios mucho más estricta para cualquier huésped que utilicemos, ya que entre 75 y 90 de ellos probablemente serán rechazados por los parásitos, explicó. Spencer dio una última calada a su cigarro, lo aplastó en el cenicero y estaba a punto de coger otro cuando notó con el rabillo del ojo la mueca de disgusto de su secretaria. Su evidente disgusto por su hábito de fumar era evidente en su rostro, así que decidió dejarlo por el momento. Todo esto se descubrió a partir de los resultados de los experimentos fallidos que su personal científico realizó con al menos 4 parásitos en diferentes BOW. Pero aquí dice que hubo un quinto experimento en el que se implantó el parásito en un cazador y que ha sido puesto bajo observación para realizar más pruebas. ¿Puedo preguntar por qué? Preguntó. Cristina simplemente presionó el botón del control remoto de nuevo en respuesta, causando que la imagen del parásito se deslizara fuera de la pantalla y fuera reemplazada por otra imagen, una que hizo que incluso los ojos de Spencer se abrieran de par en par con horror.
La imagen mostraba un Unterbow normal flotando en un tanque de éxtasis, con los ojos cerrados, cables colocados sobre cada parte de su cuerpo para monitorear sus signos vitales, su cuerpo suspendido en el líquido verde mientras dormía pacíficamente en su sueño sedado, pero lo más horrible era que tenía tentáculos fluyendo de varias partes de su cuerpo, los apéndices morados flotando en el líquido a su lado, las áreas alrededor de los pequeños agujeros donde los tentáculos perforaron comenzando a volverse marrón oscuro por las cicatrices y lo que podría verse como un gran bulto hinchado expandiéndose dentro de su estómago, haciendo que se hinchara como un globo. Este es el cazador al que se le implantó uno de los parásitos como parte del quinto experimento para probar sus capacidades y determinar si el personal científico había logrado desarrollarlos sin fallas. El experimento fue exactamente igual que los anteriores. El parásito se fusionó con el cazador con éxito y sin problemas, pero el virus T, ya presente en su interior, comenzó a afectarlo y a provocar una nueva mutación. Esto significaba que existía el riesgo de perder al huésped y al parásito como antes. Por lo tanto, encontraron la manera de prolongar la vida del sujeto el tiempo suficiente para que entrara en estasis. Sin embargo, parece que el personal de investigación ha descubierto que, tanto en el cazador como en los experimentos fallidos anteriores, cuando el parásito se adhiere al cerebro de un huésped, libera una sustancia química en este para evitar que el virus T destruya sus neuronas, y continúa produciendo esta sustancia química durante todo el tiempo que permanece en el cuerpo, al menos hasta que comienza a descomponerse y muere por mutaciones rápidas. Hasta el momento, mi personal ha logrado combinar esta sustancia química presente en los huéspedes parásitos con la hormona que el Dr. Birkin encontró en los huéspedes Tyrant para producir una fórmula mejorada que puede usarse en el proyecto Tyrant. Esta parece proporcionar una defensa y resistencia mucho más potentes contra los efectos necróticos del virus T, incluso si el sujeto aún se encuentra en éxtasis a temperaturas subárticas. Esto preserva la inteligencia del Tyrant lo suficiente como para que cumpla con los criterios. Sin embargo, aún están realizando experimentos con la hormona para perfeccionarla y eliminar cualquier defecto que pueda existir en la fórmula. Por eso permití que el cazador se mantuviera en éxtasis como base para sus experimentos. Suspiró exasperada y se giró hacia Spencer. Por eso quería que inspeccionara, para obtener su permiso para continuar con este proyecto. Sé que actualmente no ha dado muchos resultados para que la corporación nos use en nuestra investigación biológica o para brindar alguna ayuda para resolver el proyecto tirano, pero si nos permite un poco más de tiempo, estoy segura de que podemos adquirir algo útil para la investigación del virus T, afirmó con gravedad, con las manos apretadas fuertemente mientras esperaba la decisión final de Spencer. Spencer la miró fijamente durante unos minutos antes de volver al informe y comenzar a leerlo una vez más, asegurándose de captar cada detalle y de entender todos los significados detrás de cada uno de los detalles impresos en el informe, de modo que estuviera al tanto de todo y tuviera conocimiento de todo lo que estaba sucediendo en este nuevo proyecto presentado a su atención, como su posición en la jerarquía de Umbrella le exigía. En su opinión personal, el proyecto Némesis ciertamente había producido algunos resultados valiosos que eran invaluables para su investigación, es decir, al proporcionarles un nuevo método para resolver los problemas con el proyecto tirano, principalmente sobre cómo podrían crear tiranos más efectivos al usar la nueva solución para preservar más de su inteligencia para que pueda comprender las órdenes emitidas por la Reina Blanca, a diferencia de los ya anteriores T-001 y T-002, y los propios parásitos Neal podrían verse como una entidad poderosa en sí mismos si se combinan con un huésped adecuado para crear un bow más avanzado y extremadamente poderoso, uno que obedecería cada orden que se le diera y tendría el intelecto para usar cualquier método que eligiera para hacerlo, mientras que el huésped no tendría libre albedrío ni pensamiento independiente propio, lo que significa que no habría posibilidad de que el bow se descontrolara y fuera en contra de su orden. Sin embargo, hubo algunos fallos bastante paralizantes que se pudieron ver en el proyecto que en realidad podrían reducir su eficacia en la productividad y el valor de una mayor investigación porque, aunque los parásitos ayudaron a resolver el problema de proteger la inteligencia de cualquier huésped tirano al usar este químico mejorado para proteger las células cerebrales del huésped de la degradación causada por el virus T, no les proporcionaron un método para que encontraran más huéspedes que coincidieran con los criterios genéticos necesarios para convertirse en
tiranos, lo que fue parte del problema para empezar, que estaba ralentizando la producción en el proyecto tirano, y los parásitos fueron incluso más selectivos que los criterios del proyecto tirano, ya que la forma extremadamente frágil del parásito necesitaba un huésped que pudiera ayudarlo a mantener su forma de cualquier mutación adicional del virus T, mientras protegía el cerebro de los huéspedes de los efectos necróticos del virus en las células. Además, como ya habían utilizado 5 de los parásitos para realizar experimentos sobre su eficacia, solo les quedaban otros 7 parásitos almacenados para ellos y hasta el momento no habían creado más, por razones que no se habían mencionado en este informe, ya sea un error o que no tenían un motivo para darle. Además, había algo en este proyecto que le resultaba extraño, que le resultaba vagamente familiar, provocando que una parte de su cerebro vibrara con pensamientos abstractos mientras su memoria se esforzaba por recordar algo conocido, algo relacionado con el informe que tenía en sus manos. Sabía que, en algún lugar, de alguna manera, había oído hablar de este proyecto en una conversación que había tenido con otra persona en otro momento, cuando se discutía qué hacer con la investigación del proyecto tirano y se había sugerido usar el parásito en un experimento para ver si se podía hacer algo con él. De repente, su mente le reveló lo que estaba buscando, que era lo que lo desanimaba del proyecto y las razones por las que despertaba en él una sensación de familiaridad, y con ello, sintió que sus sospechas y su ira comenzaban a crecer de nuevo, dirigidas hacia cierto individuo en los laboratorios Arclay en el bosque del Mapache. ¿Cuánta gente conoce este proyecto?, preguntó abruptamente, intentando disimular su enojo y sus sospechas lo mejor que pudo. Cristina lo miró arqueando una ceja, aparentemente perpleja por la pregunta. ¿Por qué lo pregunta, señor?, preguntó confundida. Responde. Respondió bruscamente, provocando que todos en la sala saltaran ligeramente de miedo ante el tono enojado. Solo yo, mi guardaespaldas, usted, el resto de nosotros aquí y los científicos asignados al proyecto, señor Spencer. Nadie más lo sabe porque solo subí un resumen del proyecto a los archivos de la Reina Roja, ya que no autoricé a mi personal a registrar el resto de los datos en la Reina Roja hasta que usted mismo emitiera su juicio sobre el proyecto y considerara la utilidad de los datos para nuestra investigación. Y estos informes son los únicos registros actuales que contienen todos los datos obtenidos del proyecto desde su inicio, desde el desarrollo de los parásitos hasta los experimentos que ya se están realizando en el cazador para la producción en masa de esta nueva fórmula hormonal cerebral. Yo debería saberlo, ya que fui yo quien mecanografió todos estos informes en privado en mi estudio como medida de seguridad para evitar que espías robaran datos sobre cualquier aspecto de nuestro trabajo, así que nadie más los habrá leído ya, respondió con cautela, expresando sus palabras lo mejor que pudo para no enfadar a Spencer más que él, observando su expresión con cautela. Pero no era con Cristina ni con nadie más en la habitación con quien Spencer estaba enojado. No era con ninguna de las personas que lo acompañaban lo que le enrojecía la cara de furia, lo hacía respirar entrecortadamente, lo hacía apretar con fuerza la empuñadura de su bastón mientras sus sospechas se descontrolaban y la ira lo invadía como una marea negra. La única vez que Spencer se había sentido así fue cuando descubrió que Marcus planeaba traicionarlo y ponía en peligro a la corporación, cuando creyó que podía hacer lo que quisiera al margen de las órdenes de Spencer sin problema y que simplemente podía cortar toda conexión con Umbrella como si fuera una opción pasajera. Esta era exactamente la misma situación, en cuanto a que actuaba al margen de las facultades de Spencer y cometía actos bastante injustificados que creía poder llevar a cabo sin problemas dado su alto cargo en la corporación. Sin embargo, al igual que su mentor, estaba completamente equivocado. Wesker. ¿Qué has estado haciendo? Había sido Albert Wesker quien primero le había mencionado el proyecto a Spencer hace unos meses, cuando fue a verlo durante una de sus visitas a las instalaciones de Arclay para discutir todo lo que estaba sucediendo en los laboratorios, principalmente sobre el tema de si había logrado o no descubrir algo que pudiera ayudarlos a volver a encarrilar el proyecto Tyrant, antes de que Cristina le hiciera la llamada telefónica directa con respecto a permitirle hablar sobre el proyecto Némesis en la próxima reunión de la Junta. Sin embargo, durante el breve periodo de tiempo que Wesker y Spencer habían pasado en su oficina discutiendo el proyecto Tyrant, después de que Spencer hubiera leído todos los datos que se le habían presentado y Wesker hubiera respondido a todas sus preguntas sobre el proyecto Tyrant lo más exhaustivamente posible, Wesker había mencionado sus nuevos planes para embarcarse en un experimento completamente nuevo con Birkin y que querían pedirle ayuda para permitirles usar ciertos especímenes nuevos en su experimento. Ambos aparentemente habían decidido
decidido abandonar el proyecto Tyrant momentáneamente debido a que la investigación en ese proyecto se había estancado, porque aún no habían podido encontrar ningún método nuevo que pudiera ayudarlos a proteger la inteligencia de los potenciales huéspedes Tyrant del virus T o reducir los criterios genéticos increíblemente estrictos que estaban reduciendo el rango de huéspedes con los que incluso podían trabajar para resolver estos problemas, y a juzgar por el dato que enumeraba los resultados de la simulación de análisis genético que el propio Wesker había descubierto, parecía que el número de posibles huéspedes Tyrant en el mundo para que la corporación usara era notablemente corto. Cuando Spencer le preguntó a Wesker las razones detrás de esta sugerencia, él simplemente respondió que necesitaban centrarse en algo un poco más productivo que su investigación actual sobre el proyecto Tyrant, que tenían que llegar a algo más prometedor en lo que trabajar para poder adquirir nuevo material de investigación y Bow para usar en sus proyectos de T-Virus, que tenían que centrarse en algo que mostrara un poco más prometedor de lo que ya estaban haciendo ya que no estaban llegando a ninguna parte rápidamente en la solución de los problemas de cómo crear Tyrants más efectivos y obedientes. Entonces, Wesker había sugerido que se le permitiera realizar uno de sus propios experimentos con el proyecto Nemesis que se había desarrollado recientemente, alegando que deseaba perfeccionar cualquier falla que pudiera residir en el proyecto utilizando un espécimen de su elección para ver cómo el parásito se fusionaba con su anfitrión y qué le sucedería al anfitrión después de que el parásito se introdujera en su cuerpo, principalmente cómo se unía al cerebro del anfitrión y se enfrentaba a la infección del virus T que recorría el cuerpo, ya que creía que podría haber una solución al problema de preservar la inteligencia de los anfitriones Tyrant si pudieran analizar cómo el cerebro se adaptaba a la presencia del parásito. Sin embargo, cuando Spencer le preguntó sobre el producto en sí y cómo había descubierto su existencia, y a pesar de lo bien que Wesker había intentado justificarlo como un simple rumor que circulaba por los laboratorios y que había preguntado por interés, Spencer se dio cuenta de que sabía más de lo que dejaba entrever y se esforzaba por evitar que Spencer descubriera cómo lo conocía, pues sabía que tendría graves consecuencias si lo pillaban intentando averiguar información confidencial que desconocía. Así, al terminar la reunión, Spencer le dijo a Wesker que tomaría en cuenta su sugerencia y la consideraría un tiempo antes de dar su respuesta, afirmando que debía revisar el proyecto en general y determinar su utilidad para el experimento, pero en realidad estaba revisando todos los datos personales que poseía sobre Wesker e intentando discernir qué le decían sus crecientes sospechas sobre él. Y parecía que ya había obtenido la respuesta. Wesker, en efecto, estaba abusando de su posición de poder para realizar sus propias investigaciones y experimentos para sus propios fines. Spencer ya lo había descubierto una vez, intentando obtener información personal sobre él mismo y toda la corporación en general mediante su acceso a los archivos de datos. Aunque solo había descubierto por poco a Wesker hurgando en los archivos y accediendo a información confidencial, ya que era un hombre bastante calculador y metódico, con mucho cuidado de no dejar rastro de sus actividades. Sin embargo, la Reina Roja era mucho mejor usando el sistema informático, ya que ella misma era la dueña de los mismos, y detectó un pequeño segmento de un archivo de datos que Wesker estaba descargando a su propio ordenador en los laboratorios Arclay. Sin embargo, Spencer le dio a Wesker una advertencia justa de no volver a hacerlo o sería reprendido severamente si lo atrapaban nuevamente, pero Spencer sabía que no escucharía, que lo intentaría nuevamente mientras tomaba más medidas para mantener sus actividades en secreto, por lo que Spencer hizo que la Reina Roja observara sus actividades en la red y le trajeran todos sus datos personales para su inspección. Sin embargo, Spencer ya había considerado que Wesker probablemente haría algo así, ya que era el tipo de hombre que solo se servía a sí mismo, sin lealtades a nada más y pensando en sus propias ambiciones. Solo Spencer pensaba en él después de conocerlo en persona o por primera vez. A pesar de que Wesker era inteligente, previsor, práctico, sereno, profesional y eficiente en su trabajo con el virus T, así como en su gestión de los laboratorios Arclay y el personal asignado a ellos, Spencer sabía que el hombre solo realizaba todas estas acciones para ascender en su estatus, seguir sus propias reglas y actuar según sus propias ideas, siendo capaz de leer a las personas y manipularlas para usar sus conocimientos, experiencia o habilidades para alcanzar sus propios objetivos. Sin embargo, después de ese incidente con Marcus y lo que hubo que hacer con él, Spencer creyó que podía confiar en Wesker temporalmente y le entregó el puesto de investigador principal como recompensa por sus servicios, a cambio de que Wesker recordara quién estaba a cargo de la corporación y que continuara produciendo resultados en la investigación del virus T para que la corporación los usara.
Pero ahora ha empezado a actuar por su cuenta e intenta acceder a información confidencial sobre Umbrella, por razones que aún desconocemos. Sean cuales sean sus motivos, supongo que tendré que vigilarlo más de cerca para descubrir qué trama realmente y qué espero lograr. Espero, por su bien, que no esté planeando nada parecido a lo que Marcus tramaba. De lo contrario, él y su mentor tendrán un reencuentro muy abrupto. Como hizo antes de que Cristina le pidiera permiso para hablar del proyecto Némesis, Spencer echó la silla hacia atrás y se levantó, manteniendo la expresión impasible a pesar de la ira que lo invadía. Bueno, dado que Cristina ya ha dicho lo suyo sobre el Némesis y que todos aquí ya han dicho lo que había que decir, sugiero que levantemos la reunión y volvamos a nuestro trabajo. Sin embargo, me gustaría pedirle a Sergei que se quede unos minutos y que Cristina proporcione uno de los parásitos Nea-Alpha al personal de investigación de los laboratorios Arclay para uno de sus experimentos, declaró con frialdad. Cristina arqueó una ceja ante sus peticiones. ¿Por qué querrías uno de nuestros parásitos para los laboratorios Arclay? Si deseas que el proyecto continúe, podría sugerir que mi personal siga trabajando en él, ya que los parásitos se crearon originalmente en mis instalaciones cercanas y todo el personal tiene los conocimientos necesarios para realizar cualquier experimento con ellos sin riesgo de fallos ni consecuencias peligrosas. Preguntó con curiosidad. Spencer la miró fijamente. Mis razones son mías, pero debo pedirle que nos proporcione uno de los Nea-Alphas, junto con todos los datos de investigación sobre los parásitos y todos los experimentos fallidos, para que los entreguemos a los laboratorios Arclay lo antes posible. Mientras tanto, me gustaría que el equipo científico de su división continuara la experimentación con esta nueva sustancia química cerebral que creó, para que podamos determinar si es adecuada para ayudarnos a resolver los problemas que impiden la degradación de las células cerebrales en los huéspedes tiranos y preservar suficiente inteligencia para que comprendan nuestras órdenes, y descubrir la posibilidad de producirla en masa. En cuanto al problema de producir en masa la hormona beta-heteronorsertonina y adquirir huéspedes tiranos adicionales para nuestros experimentos en el proyecto tirano, lo reasignaré a un área completamente diferente mientras el resto de nuestros científicos trabajan en algunos de los nuevos proyectos que han presentado, como el proyecto Quimera, explicó. Luego se volvió hacia Sergei. ¿Disponemos de un lugar adecuado que pueda respaldar toda la investigación sobre la hormona y el proyecto tirano? Sergei asintió. Sí, camarada Spencer. Podemos usar las instalaciones que hemos construido en la isla Sheena, una pequeña isla justo al lado del Ecuador en el Océano Atlántico. Es el lugar perfecto para el proyecto tirano, ya que está aislada del resto del mundo, solo accesible en helicóptero, alberga un complejo de laboratorios completamente equipado para los experimentos y una prisión para detener a los huéspedes que recolectemos, y no tenemos por qué preocuparnos por ninguna interferencia pública porque todos los que residen en esa isla son empleados de Umbrella, y todos han estado involucrados en algún aspecto del proyecto del virus T desde su descubrimiento y el inicio de su investigación, respondió, pasando un dedo con cautela por su espada, provocando un pequeño corte en la punta. Spencer sonrió a su viejo amigo en un momento de gratitud por sus servicios, luego se volvió hacia los demás miembros de la junta con el rostro serio, carraspeando y ajustándose un poco la corbata. Entonces, por la presente, levanto la sesión y los despido a todos. Todos los miembros de la junta asintieron levemente con la cabeza ante sus palabras y se pusieron de pie, cada uno de ellos saliendo de la sala uno por uno después de haber reunido todos los documentos y piezas de información que habían traído a la reunión, cerrando la puerta detrás de ellos suavemente con un clic, la sala vacía excepto por Sergei Spencer, quien permaneció sentado en su silla, con su bastón descansando entre sus manos y sus ojos mirando hacia la pantalla del proyector en blanco, profundamente pensativo. Sergei se giró para mirar hacia el asiento y al hombre que aún estaba sentado. ¿De qué quiere hablarme, señor Spencer? Preguntó, haciendo girar su espada con calma. La mirada de Spencer se dirigió de inmediato al ruso con una mirada fría y elusiva, que Sergei sostuvo con la suya, sin mostrar signos de intimidación. ¿Qué opinas de Albert Wesker? Preguntó sin rodeos. Sergei frunció levemente el ceño al oír el nombre. En mi opinión profesional, diría que es competente, trabajador, centrado, inteligente, tranquilo y capaz de dirigir todos los experimentos que se llevan a cabo en los laboratorios Arclay, de mantener el orden y la disciplina de su personal en caso de problemas o retrasos, y de afrontar las exigentes exigencias del funcionamiento eficiente de todas las instalaciones como investigador principal.
Pero, personalmente, lo considero ambicioso, desobediente, egoísta, arrogante y desleal a esta corporación y a usted, camarada. Solo está en esto para servir a sus propios intereses y objetivos, nada más, respondió Sergei con un deje de desdén en la voz. Spencer asintió. Bueno, parece que tu opinión es correcta. Actualmente ha estado intentando acceder a información clasificada sobre mí y la corporación en general usando su autorización de alta seguridad como investigador principal. La Reina Roja ha encontrado evidencia de manipulación en algunos de nuestros archivos ya almacenados y lo ha rastreado hasta los laboratorios Arclay. También intenta acceder a archivos más recientes y descargarlos a través de una red compleja a su computadora personal para poder analizarlos sin ser detectado, aunque aún no he descubierto por qué. Un gruñido bajo escapó de los labios de Sergei y sus manos se apretaron alrededor de su espada con fuerza, haciéndole sangrar las palmas. El líquido carmesí fluyó entre sus dedos y cayó en pequeñas gotas sobre la alfombra color crema. Perro insolente. ¿Cómo se atreve a pensar que puede actuar con la voluntad que le plazca? La única razón por la que tiene el poder y su posición actual en esta corporación es porque usted se lo dio por su propia voluntad, camarada Spencer, y ahora cree que no tiene por qué acatar sus órdenes, que puede traicionarlo y usar toda nuestra investigación para sus propios fines, a pesar de todo lo que le hemos dado y de cuánto de su éxito actual se nos debe. Se está convirtiendo en una amenaza para nuestra corporación y nuestro trabajo. Gruñó furioso. Spencer simplemente miró a su amigo en silencio, observando cómo Sergei se apretaba el labio inferior con fuerza, notando el sabor cobrizo de la sangre en la lengua y sus ojos ardían de rabia hacia Wesker. Pero pronto se fijó en la sangre que goteaba de sus manos sobre la gran mancha que se había formado en la alfombra. Te aconsejo que no sangres sobre las pertenencias ni los muebles de la señorita Henry. Sabes que los líquidos oscuros y horribles como la sangre se filtran en la alfombra y son muy difíciles de eliminar, declaró con tono serio. En un instante, la furia y la rabia que brillaban en el ojo de Sergei se apagaron como una vela apagada. Sus manos se posaron en los bolsillos, la sangre aún manaba libremente entre sus dedos y se hundió en la gabardina. La hoja volvió a su funda y se ajustó al cinturón. El ceño fruncido se desvaneció al volver a encarar a su amigo. Le pido disculpas por mi arrebato, señor Spencer. Fue injustificado, dijo, respirando hondo para calmar lo que quedaba de su furia. ¿Qué desea que haga? Spencer se quedó en silencio por un momento y no le dio ninguna respuesta, en su lugar simplemente se levantó de su silla, recogió su lata y se dirigió a salir de la habitación. Sergei los siguió después de un gesto de la mano de Spencer y cerró la puerta cuando salieron de la habitación, ambos avanzando por los pasillos a paso rápido hacia donde sus helicópteros los esperaban afuera en el patio delantero, sin prestar atención ni a los pequeños y tímidos saludos de los científicos y el personal de la propiedad ni a los bruscos saludos de los guardias que se cruzaron en el camino. Al salir por la puerta principal, vieron como la limusina de Cristina salía de la finca por el gran portón principal, su expresión fría y despiadada visible a través de las ventanas de vidrio, girando en dirección a los laboratorios a través de los bosques para preparar los parásitos y los datos para la entrega, mientras que cada uno de los otros miembros de la junta se embarcaba en sus helicópteros individuales. Las escotillas se cerraban de golpe detrás de ellos por los pilotos, los motores zumbaban lentamente a la vida y las palas del rotor ganaban velocidad gradualmente mientras giraban hasta que la pequeña aeronave de metal se elevó en el aire, giró en la dirección que los conducía a sus destinos y voló hacia el cielo. Las naves se convirtieron lentamente en pequeñas motas negras en el horizonte, dejando solo dos helicópteros más atrás. Kvarian y Laura esperaban pacientemente junto a uno de ellos. Me gustaría que vigilaras de cerca a Wesker. Que algunos de tus agentes monitoreen sus actividades dentro y fuera de los laboratorios. Escuchen todas sus conversaciones, revisen todo lo que hace, a donde quiera que vaya, a todas las personas con las que habla, e infórmenme de todos sus hallazgos, ordenó mientras ambos cruzaban el patio hacia sus transportes. Sergei asintió. Por supuesto, camarada. Mandaré a mis agentes en la ciudad y los laboratorios a vigilarlo. Averiguaremos qué trama y nos aseguraremos de que nada de lo que haga nos sea desconocido. De repente, Spencer se detuvo bruscamente y levantó su bastón frente a Sergei, lo que le hizo detenerse y mirar a su jefe, quien lo fulminó con la mirada. Pero asegúrate de ser muy discreto. Wesker no es idiota y seguro que no cometerá los mismos errores que Marcus. Aunque ya lo pillé en algo y le di mi advertencia, que estoy seguro de que no ha obedecido, usará más cautela y astucia para mantenerse alejado de nuestras sospechas, ya que no ignora las consecuencias de tales acciones.
Así que te advierto que no le levantes sospechas a Wesker, o perderemos la oportunidad de averiguar qué trama, ordenó con tono cortante y contundente. Sergei simplemente le devolvió la mirada, impasible ante la penetrante mirada de Spencer, pues no tenía nada que ocultarle y jamás pensaría en traicionar al hombre al que le debía la vida, y asintió lentamente en respuesta. No se preocupe, señor. Tendremos cuidado, respondió con seguridad. Spencer sabía que Sergei decía la verdad, que sería cauteloso ante la cautela de Wesker mientras supervisaba todas sus actividades, y confiaba plenamente en su talento y palabra, pues había demostrado su lealtad una y otra vez en todos sus esfuerzos para Umbrella. En todo caso, Sergei y Ingvarian eran las dos únicas personas en las que realmente confiaba en toda la corporación, ambos los únicos en quienes depositaba su fe absoluta, y nunca le habían fallado en absoluto cuando se la había dado. Tras unos segundos, bajó su bastón y se dirigió al helicóptero. Sergei se dirigió hacia él, donde varios de sus agentes del monitor lo esperaban firmes, saludándolo con un gesto al acercarse y devolviéndole el saludo antes de subir. Cuando Spencer se acercó a su transporte, intercambió un breve asentimiento con Laura Ingvarian antes de que todos abordaran la nave y tomaran asiento. El piloto se acercó para verificar que sus pasajeros estuvieran sentados de manera segura adentro, asintió con la cabeza hacia la cabina cuando terminó y cerró la puerta de golpe cuando los rotores comenzaron a girar a la vida. El zumbido sordo del motor resonó dentro de la pequeña cámara, los pilotos del frente hablaron por sus auriculares entre sí mientras guiaban suavemente el helicóptero fuera del patio, girándolo en dirección a la sede de Umbrella en Estados Unidos y volando hacia el horizonte. El helicóptero de Sergei voló en la dirección opuesta hacia la sede en su viaje de regreso al cuartel general estadounidense en helicóptero. Spencer simplemente observaba por las ventanas las nubes que pasaban afuera, ahogando todos los sonidos a su alrededor. Sus manos trabajaban automáticamente para sacarse otro cigarro de los labios, colocárselo entre los labios y encenderlo. Después de todo el estrés y el trabajo que tuvo que soportar durante toda su labor con el virus T y al dirigir la corporación en general, necesitaba relajarse y olvidarse de todo lo que lo rodeaba por un momento, ya que tendría que volver a todo eso cuando el helicóptero llegara a su destino en Estados Unidos. Así que pretendía aprovechar este breve período de paz para relajarse y liberarse del estrés que llevaba tiempo cargando. Y si su secretaria se quejaba de que fumaba en la pequeña cabaña con ella cerca, le importaba un bledo,